Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Shawi, La Flojera It, Azuzuk, El Siru, Boris Pa, El Papas 3000, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 53. Parte 1. El piso 20 de la mazmorra, conocido como el Gran Laberinto de Árboles, se extendía ante ellos como el interior de un gigantesco árbol hueco. Todo, desde el techo hasta el piso, parecía tallado en una madera morada que recordaba la piedra pulida. El grupo avanzó por uno de los puentes naturales que atravesaban la cima central del piso. No había peligro inmediato. Los sonidos de la mazmorra se reducían al eco de sus propios pasos y al ocasional sonido de la madera debajo de sus zapatos. Bell caminó hacia adelante, sus pasos firmes, sus sentidos alertas pero relajados. A pesar del entorno pacífico, el joven no dejó que la calma lo adormeciera. El silencio de la mazmorra siempre era engañoso. Lo había aprendido de la manera difícil. Un momento de distracción era suficiente para poner todo patas arriba. Sin embargo, en ese momento, él no podía dejar de ser arrastrado por la tranquilidad de sus compañeros. Detrás de él, Arumi tarareó una melodía suave, casi imperceptible, con ese tono dulce y francamente lindo que le llegó sin esfuerzo. Lena la siguió poco después, con su voz entrecortada, tratando de igualar la melodía pero desviándose deliberadamente solo para hacerla reír. Bell volvió un poco la cara y los vio. Ambos sonreían. Arumi, con los ojos cerrados, parecía flotar en su propio mundo, mientras que Lena, por otro lado, tenía esa sonrisa traviesa que siempre le robaba la atención. Y justo detrás de ella, Mikoto caminaba con las manos en el mango de su katana, observando en silencio, aunque su rostro también mostraba una expresión tranquila, casi satisfecha. La visión le trajo una sonrisa inevitable a la cara. Durante unos segundos, Bell dejó de mirar hacia adelante. Se permitió observarlos, realmente observarlos. Pensó en lo lejos que había llegado. Recordó el miedo a los primeros pisos superiores, cuando cualquier sombra bastaba para enfriarle la sangre. Recordó el dolor, el agotamiento, los días en que apenas podían permitirse una poción y la forma, paso a paso, en que habían encontrado su lugar. Ahora, allí estaban, caminando dentro de un gigantesco árbol 20 pisos bajo tierra, sin miedo, sin ninguna duda. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque sabían que podían enfrentarlo. La sonrisa de Bell se suavizó, pero no desapareció. ¡Qué afortunado soy!, pensó, apenas moviendo los labios sin hacer ruido. El resplandor de las paredes iluminaba su rostro con un tono azul. El reflejo en sus ojos rojos era claro, como si el color mismo de la mazmorra respondiera a él. La espada Estia tintineó ligeramente cuando tocó su cinturón, y el sonido metálico se perdió en los ecos de la habitación. Él levantó la vista. El techo de madera curvada como un sinfín de bóveda, y de sus grietas brotaron cristalina de las raíces, que ha descendido por varios metros, brillaban con un resplandor tenue que refleja el lejano zumbido de la pistola de libélula, el lobo del tamaño de las libélulas que patrullaban los espacios abiertos. Más cerca, al borde del puente, un espadachín, un ciervo con cuernos de espada, levantó la cabeza por un segundo y los miró con esos ojos rojos que comparten todos los monstruos de la mazmorra. Bell sostuvo su mirada por un momento y luego siguió caminando. El grupo siguió avanzando, y poco a poco los sonidos de la vida en el piso se mezclaron con el murmullo de las voces humanas. Arumi continuó cantando. Lena respondió con comentarios tontos. Mikoto los miró por detrás. Bell, al frente, era el equilibrio entre ellos. El que tenía que escuchar, observar y decidir. Esa era la carga invisible del líder, uno que nunca dejaba de sentirse, ni siquiera en los momentos tranquilos. Pero no le molestó. Al menos no en este momento. Volvió a sonreír. Todo está en silencio, murmuró, apenas audible. Nadie respondió, pero Arumi dejó de cantar por un momento y asintió. Mikoto levantó la vista y escaneó los alrededores. Lena siguió sonriendo.
Fue un momento simple, casi mundano, pero en el fondo, Bell sabía que este tipo de calma era lo que hacía que valiera la pena continuar el descenso. Cada aliento compartido, cada paso dado juntos dentro del monstruoso corazón de la mazmorra, era una promesa silenciosa de que todavía tenían un mañana que proteger. La paz del lugar no duraría para siempre. Ninguno de ellos lo haría. Pero a medida que el eco de la risa continuaba resonando entre las paredes del gran laberinto de árboles, Bell decidió no pensar en eso. Por ahora, solo quería disfrutar del viaje. Al menos hasta que el aire pareció detenerse. Arime fue la primera en reaccionar. Sus oídos se animaron y el zumbido se detuvo en seco. Bell no tenía que mirar para saber que algo estaba cambiando. La sensación provenía de adentro, como un zumbido sordo detrás de sus ojos. Un pulso agudo y frío le atravesó las sienes. La activación bendición divina del sentido del peligro dejó la alerta en su mente como una campana que nunca dejaba de sonar. La presión aumentaba con su proximidad. Al dar un paso adelante, su cabeza se llenó de un zumbido que amenazaba con reventarle los oídos. Levantó la vista y vio la sombra ante la figura. Una mancha oscura contra la madera morada, demasiado grande, demasiado inmóvil. La sombra creció, se tensó y, finalmente, la silueta emergió de la penumbra. Otar estaba allí, ocupando el arco con la tranquilidad de alguien que siempre ha sido demasiado grande para el mundo. No hubo crujido de botas. Su llegada fue más una ausencia llena de presencia. Sus espadas gemelas sobresalían de su espalda como dos columnas de acero. Para alguien del tamaño de un humano normal, esas cuchillas eran gigantescas, pero para él, eran perfectas. Bell sintió que la presión aumentaba una muesca más y sus sentidos se apagaron de inmediato. La bendición divina le dio advertencias, pero el dolor en la base de su cráneo era real. Casi una migraña. Respiró hondo para ordenar sus pensamientos. No quería pensar de manera equivocada, pero pronto surgió la maraña de posibilidades. Otar aquí significaba Freya, o su familia, o algo relacionado con la diosa. El sentimiento creció como un mal presagio, y con cada paso que Otar daba hacia ellos, se hacía más evidente. Lena, al no haber escuchado el razonamiento de Bell, ahora tenía otra razón para tener miedo. La presencia de Otar desencadenó recuerdos sin ataduras por la razón. La noche en que la familia Ishtar fue masacrada, la sangre ardiendo en la multitud, su propia huida con el corazón destrozado. Ella no necesitaba pruebas, solo la forma de voz, la forma de su fuerza, para que el recuerdo se volviera vívido. Pensó en las personas que finalmente pensó que había recuperado. El calor de una nueva familia, la confianza que había comenzado a construir. La idea de que esto pudiera arrancárseles de nuevo la apuñaló en la garganta. Lágrimas pequeñas y torpes escaparon de sus ojos sin que ella pudiera detenerlas. No era una conciencia tranquila, era puro miedo. Instintivamente, Lena se paró frente a Arimi. Ella no pensó. Ella actuó. Su espada se levantó, no en una postura aplastante, sino como una pared. Proteger fue una reacción tan profunda que ni siquiera recordaba por qué lo sentía. Solo sabía que el Renard debería quedarse detrás de ella. Arime, quieta y temblorosa, miró a Lena con ojos que solo conocían la gratitud. Otar no habló. Él solo se quedó mirando. Esa mirada no buscaba palabras. Buscaba una respuesta corporal. Cuando lo consiguió, no dudó. Lanzó el ataque. Lo que siguió fue un movimiento limpio y brutal, el tipo de ataque que no requiere anuncio. Las dos palas se balanceaban en una línea ancha y baja, dividiendo el aire con un silbido que resonaba en la bóveda de madera. La hoja pasó por la altura donde Bell había estado un par de segundos antes. Bell reaccionó por instinto. Su bendición divina de primera vista lo ayudó, haciendo que sus músculos obedecieran con la precisión de alguien que ha sido empujado muchas veces hacia la supervivencia. Se inclinó, rodó de lado y la cuchilla rozó su mejilla. Sintió el calor del corte en la nuca. Varios mechones de cabello se soltaron con el viento del tajo y cayeron sobre la tabla. El golpe, más que el corte, fue lo que vino después. El impacto de la cuchilla contra la madera. El puente crujió violentamente. ¡Crack! La sección debajo de sus pies se astilló y un enorme agujero se tragó el lugar donde estaban parados. La onda expansiva empujó a los tres más cercanos a ellos hacia adelante sin discriminación. La física del momento era despiadada.
Lena fue la primera en ser arrojada. Su cuerpo describió un arco forzado y cayó hacia un puente inferior, golpeando la madera con el hombro. Ella gruñó, se puso de pie con dificultad, olió sangre y rabia, y miró hacia arriba con odio comprimido. Mikoto no tuvo tanta suerte en el camino de regreso. Su pie fue arrojado fuera de posición, y el empujón la envió a una caída controlada a otra pasarela debajo. Rodó, su katana se hundió en la madera para frenar, y quedó cubierta de polvo dorado del musgo. Haruhime, por otro lado, estaba a centímetros de caerse por completo. Un instinto rápido la llevó a agarrarse a un afloramiento de madera justo cuando sus manos se cerraron. La dejaron colgando en una posición que la dejó suspendida como un saco en un perchero. Un dolor ardiente le subió por el brazo. La fuerza de la sacudida fue tan dolorosa que su visión se nubló por segundos, pero no la soltó. Arriba, Bell rodó y se impulsó hacia atrás, plantando sus pies donde había estado la madera del establo. Sus manos temblaban, y la espada estia se soltó con un movimiento que partía de su cintura y llegaba a la empuñadura en un gesto limpio. Su aliento le ardía en el pecho. El zumbido en su cabeza era como un tambor de fondo. Miró a Haruhime, a Lena, a Mikoto. Cuerpos esparcidos, cada uno en un lugar diferente de la estructura de madera. Otar se reposicionó sin prisa, como si nada hubiera pasado. Frente a Bell, la sensación de peso en su cráneo era más intensa. La bendición no cerraba, solo advertía. A pesar de eso, el niño sintió que tenía que hablar. Las palabras no aliviarían la situación, pero eran una forma de ponerle fin. Una razón humana frente a la monstruosidad de la fuerza. Miró a Otar con el tipo de concentración que no requiere gritar para prevalecer. Había fatiga, pero también determinación. Sé por qué estás aquí, dijo Bell, con la voz firme a pesar del temblor que recorría su cuerpo. Y por si sirve de algo lo siento. Lamento haber hecho llorar a Freya. La declaración no buscaba la absolución. Era un intento de reconocimiento. La expresión de Otar no cambió. La apertura no duró. Bell sabía que una disculpa no era una moneda de cambio contra alguien que había venido con espadas. Pero Bell continuó levantando la voz lo suficiente como para hacerla resonar, no dejaré que lastimes a mis amigos. La confesión fue tan corta como un arco tenso. Bell no ofreció negociación. Ofreció un límite. Lo dijo con una voz que quería ser claro para Haruhime, para Lena, para Mikoto más que para Otar. En sus palabras estaba la promesa que se había hecho a sí mismo desde que empuñó la espada estia por primera vez. Proteger a su familia, sin importar el costo. Otar gruñó un sonido seco y atacó con más fiereza. Bell respondió con todo lo que tenía. No lo suficiente para igualar su fuerza, pero lo suficiente para mantener la línea, para mostrar a sus compañeros que no correría. La promesa de proteger brillaba en cada aliento. En la boca del miedo, había una certeza. Mientras pudiera, no dejaría que nadie rompiera eso. La madera seguía crujiendo bajo sus pies. Los combates se desataban por el centro del puente como una tormenta aislada. Cuando Otar volvió a cortar, Bell sintió el impacto en su antebrazo. El impacto le quemó, pero mantuvo el agarre. No quedaban grandes gestos heroicos, solo fragmentos de voluntad que se sumaban. Al borde del agujero, Haruhime agarró la tela con la mano buena que le quedaba y, en voz baja, murmuró: Bell-sama, ten cuidado. La voz le llegó como un ancla. Bell encontró su mirada, y en ese intercambio, encontró la respuesta que necesitaba. No fue un llamado a la gloria, sino a la perseverancia. Apretó la mandíbula, ajustó la posición de sus pies y volvió a avanzar. El aire se convirtió en cuchillas puras. El choque entre Bell y Otar ya no se midió. Ambos se aceleraron. El ritmo se rompió en una ráfaga de destellos metálicos, golpes que apenas se podían seguir con la vista. Las dos figuras se movían al resplandor de la luz, sombras que parecían multiplicarse. Otar avanzó con una precisión que traicionaba años de experiencia. Cada corte, cada cambio de postura era el movimiento de alguien que conocía la batalla no como un arte, sino como su propio lenguaje. Bell trató de igualarlo. La espada estia trazó arcos plateados en el aire, buscando aberturas imposibles, tratando de mantener su distancia. Chispas volaron cuando sus cuchillas chocaron de nuevo. La vibración onduló a través del puente como un rugido bajo sus pies. Bell sintió que el aire se comprimía, el peso del boaz presionaba con cada ataque.
Su cuerpo respondía al límite. Reflejos divinamente bendecidos, instinto rigurosamente entrenado, todo lo que era suyo y todo lo que había trabajado muy duro para ganarse. Por un momento, pensó que había encontrado una oportunidad. Torció su cuerpo, bajó su centro de gravedad y se abalanzó hacia arriba, buscando el flanco del hombre gigante. Pero Ottar, como si leyera su intención, giró sobre un talón y dejó pasar la hoja a centímetros de su costado. En el mismo movimiento, levantó la pierna. Aunque Bell trató de esquivar, incluso con la ayuda de sus bendiciones divinas, todavía no era lo suficientemente rápido. La patada cayó directamente sobre el costado de Bell. El impacto fue un trueno que vació sus pulmones. Bell sintió que el aire escapaba de él con un sonido áspero, y su visión se volvió borrosa de inmediato. Fue arrojado hacia atrás, su espalda golpeó la cubierta y rodó de rodillas. El dolor le atravesó el cuerpo, como fuego en las costillas. Por un momento, pensó que algo se había roto. Respiró, y el ardor era tan profundo que creyó que sí. Apretó los dientes. El sudor le corría por la frente. La espada tembló en su mano, pero no la soltó. Se levantó de nuevo. Ottar estaba sobre él de nuevo. Bell dio un paso al frente para evitar ser arrastrado por el impulso del siguiente ataque. Paró el golpe con una espada atravesando y cambió su trayectoria hacia un lado. El acero rugió al chocar. El sonido fue tan intenso que el aire vibró entre ellos. El boss ni siquiera dio un paso. Bell, sin embargo, sintió que sus piernas se hundían ligeramente en la madera. Intentó contraatacar. Una barra rápida en el hombro, otra en el muslo, luego un giro destinado al abdomen. Los tres conectaron Varel y apenas. La piel del boss estaba marcada, un rastro tenue y superficial. El resultado fue frustrante. Ni siquiera el filo de la espada estia podía perforar por completo esa defensa natural. Bell comprendió en el instante en que el eco del acero murió. Ottar se estaba conteniendo. No estaba usando toda su fuerza. Él no necesitaba hacerlo. La diferencia era brutal, tangible y, sin embargo, el boss no mostró arrogancia, solo una frialdad casi animal, la calma de alguien que ha estado luchando durante tanto tiempo que la violencia se ha convertido en su respuesta natural. Bell tragó saliva. Le dolía todo el cuerpo, todos los músculos se tensaban, le palpitaba el costado como si tuviera fuego debajo de la piel. Pero él no dio un paso atrás. Si Ottar lo estaba poniendo a prueba, respondería. Su mirada se endureció. Ajustó la posición de sus pies, levantó su espada y la sostuvo frente a él. «Todavía puedo seguir», murmuró, casi para sí mismo. Los vientos de la mazmorra soplaban entre ellos, arrastrando polvo y fragmentos de madera. Ottar bajó ligeramente la cabeza, aceptando el desafío sin decir una palabra. Y Bell, con todo el peso del dolor aún en su cuerpo, volvió a avanzar. No porque creyera que podía ganar, sino porque detrás de él estaban las personas a las que debía proteger. Eso, en ese momento, valía más que cualquier diferencia de fuerza. El eco metálico del combate se filtraba por los túneles como un trueno distante. River y Ice avanzaron hasta el final del 19º piso, sus pasos amortiguados por el piso de madera. Ice fue la primera en detenerse, sus orejas apenas se pincharon perceptiblemente, su mirada fija hacia adelante. El sonido se repitió. Clan. Shin. Crack. Y no fue el rugido o los gruñidos de un monstruo. Fue el agudo choque de acero contra acero. Rivería también lo sintió, frunciendo el ceño. Esa no es una pelea normal, pensó, su instinto le decía que algo andaba mal. Ice, sin decir una palabra, comenzó a correr. Rivería suspiró brevemente, ajustó el bastón que llevaba y la siguió. El aire se espesó a medida que se acercaban al final del pasillo que conducía al siguiente piso. La presión mágica era palpable, como una vibración corriendo por su piel. Cuando llegaron a la entrada del 20º piso, lo que encontraron los hizo detenerse de inmediato. Una formación de figuras esperaba frente a la entrada, bloqueando el paso. Los ejecutivos de la familia Freya. Allen Fromel, el gato negro, fue el primero en girar la cabeza hacia ellos. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa torcida que no inspiraba más que desprecio. A su lado estaba Edin Selland, el elfo de cabello dorado y ojos agudos, con su habitual porte altivo, mientras que el elfo oscuro Ogni y los 4 hermanos Gulliver completaban la fila.
La tensión se volvió inmediata. Rivería sintió una punzada en el estómago. No por miedo, sino por la incomodidad que le causaba su presencia. La energía que emanaba de los miembros de la familia Freya era inusual. Eran fuertes, cada uno de ellos capaz de arrasar con la mayoría de los aventureros en horario. Y sin embargo, verlos juntos fue extraño, inquietante. «Qué sorpresa verte aquí», dijo Rivería, con forzada calma. «¿Puedo saber qué está pasando?» Allen soltó una risa corta y seca. «¿Qué te importa, princesa?», respondió en tono burlón, con sus ojos dorados destellando con un toque de agresión. El aire pareció espesarse. Antes de que Rivería pudiera responder, Edin habló. «Discúlpate, Allen», dijo la elfa rubia con voz fría pero controlada, mirando a Rivería respetuosamente. «Lamento la rudeza de mi compañera, Lady Rivería». Sin embargo hizo una breve pausa, considerando sus palabras, «No podemos ofrecerle ningún detalle. Es un asunto interno de nuestra familia». Rivería entrecerró los ojos, apretando los dedos contra el bastón. «Un asunto interno que suena lo suficientemente público», respondió ella. El eco de los ruidos metálicos se hacía más fuerte a cada segundo, acompañado de vibraciones que hacían crujir el piso de madera. Allen resopló. «No tienes idea de lo que está pasando, así que mantente al margen». «Allen». Esta vez la voz de Edin era más firme. «Aguanta la lengua». Luego, mirando hacia atrás a Rivería, agregó con cortesía forzada. «Por favor, déjenos manejar esto. No queremos involucrarte». Los 4 hermanos Gulliver se adelantaron al unísono, bloqueando aún más el camino. Uno de ellos, Alfred, el de los ojos celestes, habló con tensa seriedad. «Nadie pasa». Riviera mantuvo su compostura, pero su mandíbula apretada. Ella no podía olvidar el malentendido de antes. El Gulliver hermanos, los 4 que había dejado al borde de la muerte por algo que nunca sucedió. Freya simplemente había dejado sin advertencia, y Riviera había pagado el precio para otras personas de la paranoia. Recordar ese momento le revolvió el estómago, pero lo enmascaró con una expresión neutral. «Veo que sigues coordinada como siempre», ella murmuró en un sutil tono cargado. Dvalin, el más impulsivo, frunció el ceño. ¿Era sarcasmo, Elf? Antes de que la situación pudiera empeorar, Edin levantó una mano, controlando a los hermanos con una sola mirada. «No vale la pena. Mantente firme. Nuestra prioridad es no discutir». Ice no había dicho nada hasta ese momento. Pero su cuerpo irradiaba una tensión contenida. Sus ojos dorados estaban fijos hacia adelante, hacia el final del túnel donde el ruido de la pelea seguía creciendo. Cada choque de metales la hacía apretar un poco más los puños. Ella lo sabía. Ese sonido, ese patrón de golpes. «Bell», murmuró, casi imperceptiblemente. Rivería la escuchó, y un ligero escalofrío recorrió su columna vertebral. Si Ice tenía razón, y Bell Cranel estaba peleando en ese piso, entonces el hecho de que la familia Freya estuviera bloqueando el camino no podía ser una coincidencia. El silencio entre los dos grupos se hizo pesado. Solo el eco de la pelea en el fondo rompió el aire, acompañado por el tenue parpadeo de las luces en el musgo resplandeciente. Rivería levantó una ceja. «¿Qué pasa si insistimos en aprobar?» Allen mostró sus colmillos con una sonrisa feroz. «Entonces te arrastraremos de regreso», dijo en voz baja, un temblor de anticipación en su tono. Rivería no movió un músculo, aunque su mano ya descansaba sobre el bastón. Ahí se adelantó, sus ojos fijos en los de Allen, el aire a su alrededor vibrando con un aura apenas contenida. Edin suspiró, una mezcla de irritación y resignación. «Por favor», dijo, con una calma casi exasperada. «No hay necesidad de esto». Pero la tensión no disminuyó. Toda la atmósfera parecía estar cargada de electricidad. Las respiraciones de la gente se hicieron cortas. De fondo, el estruendo metálico del combate seguía resonando, cada vez más rápido, cada vez más cerca. Rivería no necesitaba ser adivina para saberlo. Algo muy grande estaba sucediendo más adelante. Y la familia Freya estaba tratando de encubrirlo. El aire ardía con el choque constante de acero contra acero. Bell se movía inquieto, su respiración se volvía cada vez más irregular, aunque su mirada permanecía fija.
El sudor goteaba por su frente, mezclándose con el polvo que caía de los puentes destruidos a su alrededor. Cada estocada de Ottar sacudía la madera del laberinto, cada impacto resonaba como un trueno atrapado dentro del árbol hueco. Hasta ese momento, Bell había logrado mantenerse de pie. No había recibido otro golpe desde esa brutal patada, aunque el recuerdo del dolor aún permanecía en su costado. Cada movimiento se sentía como un dolor punzante, pero no cedió. La espada estia se movía con precisión, buscando aperturas en la inquebrantable defensa absoluta del aventurero más fuerte de Horario. Sin embargo, los resultados fueron claros. Meros pequeños cortes, insignificantes para alguien como Ottar. Fue una batalla de desgaste, y Bell lo sabía. Cada minuto que pasaba lo acercaba al límite. Su respiración era un recordatorio del esfuerzo que se necesitaba para mantenerse con vida contra este monstruo con forma de hombre. Ottar, por otro lado, parecía imperturbable. Su expresión era la misma que al principio. Serena, fría, evaluadora. Ni una gota de sudor manchó su frente. Bell dio un paso atrás, jadeando. Sin progreso apenas aguantaba. Sus dedos apretaron el mango. Saltaron chispas mientras cruzaban armas una vez más. Clan. El sonido reverberó y el impacto hizo que las vigas del puente se agrietaran un poco más. Bell intentó leer el siguiente movimiento, pero Ottar dio un paso adelante, torciendo su cuerpo con una potencia imposible. La espada de Bell apenas bloqueó el golpe, y la fuerza lo empujó hacia atrás varios metros. El joven rompió su caída con una rodilla al suelo. El dolor le subió al brazo, pero no soltó el arma. ¿Cómo se siente?, preguntó Ottar con voz profunda, desprovista de burla. Luchando sin esperanza de victoria. Bell no respondió. Su mirada simplemente se endureció. Entonces, de repente, Ottar se detuvo. Dio un par de pasos hacia atrás, con los ojos fijos en algo detrás de Bell. El joven se tensó, confundido. ¿Qué? Una luz rojiza comenzó a reflejarse en las superficies del túnel. Al principio fue un tenue resplandor, luego un incendio que llenó el aire de calor. Una corriente de fuego se interpuso entre los dos guerreros, como un muro viviente de llamas danzantes y rugientes. Bell levantó involuntariamente un brazo para protegerse del viento abrasador, pero cuando la silueta se alzó en el fuego, una sonrisa involuntaria se formó en su rostro. «Estás aquí», murmuró, alivio en su voz. El rugido de Yaron resonó por todo el piso. Su presencia llenó el aire, y la temperatura subió varios grados a la vez. Las llamas que lo rodeaban se enroscaron hacia arriba, casi tocando el techo de madera violeta del laberinto. Ottar lo miró sin moverse, con la mirada fija y seria. «Incluso con tu dragón», dijo gravemente, levantando sus espadas gemelas de nuevo, «eso no me impedirá darte una lección». Bell se incorporó lentamente, su silueta iluminada por el fuego de Yaron. El aire vibraba con energía. Por primera vez en varios minutos, su respiración se estabilizó. Sintió el calor envolviéndolo, dándole fuerza. Bell levantó la espada estia, la hoja brillando con reflejos anaranjados. «Entonces que comience la segunda ronda». Ottar respondió con una leve inclinación de cabeza, casi un gesto de respeto, antes de seguir adelante. El fuego rugió, el acero chocó de nuevo y el mismo aire pareció arder entre los tres. Las llamas rugieron como una tormenta viviente. Yaron soltó un bramido tan poderoso que las paredes del laberinto parecieron vibrar. Su fuego, un torrente ardiente que enrojeció el aire, se elevó hacia Ottar. El búho se movió con la precisión de un depredador experimentado, esquivando el primer torrente con un salto lateral. El calor abrasador lamió su piel y, por primera vez, sus pasos dejaron huellas ennegrecidas en la madera púrpura del piso. Bell no perdió el ritmo. Mientras Yaron cubría el frente, se movió entre las brechas de fuego, atacando desde los flancos. El dragón y el aventurero se complementaban instintivamente, como si compartieran una sola voluntad. Cada ráfaga de fuego de Yaron obligaba a Ottar a retirarse o bloquear con sus espadas, y cuando lo hizo, Bell ya estaba allí, cortando rápidamente, buscando el punto débil al que el fuego no podía llegar. El aire se llenó de humo y chispas. Las olas de calor distorsionaron la imagen de los combatientes, haciéndolos parecer fantasmas envueltos en fuego. Ottar gruñó cuando la espada de Bell lo golpeó en el antebrazo, una herida menor pero suficiente para manchar su piel de sangre.
Era la primera vez que Bell lograba marcarlo significativamente, y esa pequeña victoria se sentía como un rayo de esperanza. Ottar, por su parte, no pareció molestarse. Más bien, su mirada se endureció, como si el calor hubiera despertado una chispa de respeto en él. Con un giro repentino, Ottar hundió una de sus espadas en el suelo, utilizando la otra para desviar directa ráfaga de fuego. Las llamas dividir en dos direcciones, chocando contra las paredes del túnel, y encender el secado de musgo que crece en la madera. Todo el lugar comenzó a arder, el fuego corría como venas de luz a través de la estructura viva del laberinto. Bell aprovechó ese momento. Corrió a través de las brasas, el calor que envuelve a él sin dañarlo, y se lanzó a Ottar. La espada Estia chocó con el acero del Boaz. Ottar giró, desviando el golpe, pero Bell ya estaba preparando el siguiente, impulsado por la corriente de aire que Yaron creaba con cada latido de sus alas. Los rugidos del dragón mezclados con el choque de metales llenaron todo el piso. Fue una sinfonía de fuego y acero, un duelo entre el humano que desafió los límites y el guerrero que los había definido. A lo lejos, Aizo Allenstein se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó y sus ojos se abrieron ligeramente. La presencia era inconfundible. Ese calor, esa energía era el dragón. La sensación corrió a través de ella como una corriente eléctrica, despertando algo profundo dentro de ella. No era miedo, ni alarma, sino una familiaridad que la envolvía en calidez, como si ese fuego fuera parte de ella. Rivería murmuró, apenas audible. El alto elfo la miró. Aiz ya no la miraba. Su atención estaba fija en el frente, donde el aire temblaba con la fuerza de la batalla. Rivería frunció el ceño. Ella también sintió que la energía mágica se agitaba en el aire, un torbellino de poder que no pertenecía a ninguno de los dos. Y si tuviera que adivinar, Peraps tal vez fuera ese dragón mascota que Belcranel parecía haber sacado de la nada. Antes de que pudiera decir nada, Aiz dio un paso adelante. Y luego otro. Aiz. Pero la espadachina ya había tomado una decisión. Ella giró, agarrando a Rivería por el brazo. Lo siento, murmuró suavemente, antes de decir con voz firme tempestad. El viento estalló bajo sus pies. Un torbellino se formó a su alrededor, levantando polvo y hojas. Rivería apenas tuvo tiempo de abrir la boca antes de que el suelo desapareciera debajo de ellos. El aire los envolvió con fuerza y rápidamente se elevaron, impulsados por el salto mejorado con magia de Aiz. Aiz, ¿qué estás haciendo?, gritó Rivería, tratando de estabilizar su respiración. Lo siento, repitió la niña, con la voz entrecortada por el viento. Pero no puedo quedarme aquí. Desde abajo, las figuras de la familia Freya se voltearon al verlas levantarse. Allen fue el primero en reaccionar. Su expresión se convirtió en un gruñido de furia, sus orejas de gato se aplanaron. TCH. Maldita rubia entrometida. Rugió, levantando su lanza. Los cuatro hermanos Gulliver se movieron instintivamente, pero la altura era demasiado alta. Los fuertes vientos azotados por Ariel hicieron que fuera difícil incluso pararse. Allen apretó los dientes y miró a Edin. Derribadlos. El elfo no se movió. Su mirada permaneció tranquila, casi aburrida, mientras observaba a Aiz y Rivería desaparecer por el techo del apartamento. No voy a hacerlo. ¿Qué dijiste? Repito, dijo Edin, sin molestarse en mirar al hombre gato. No los atacaré. Allen chasqueó la lengua frustrado, pero no presionó sobre el tema. Conocía al elfo lo suficientemente bien como para saber que discutir con él era una pérdida de tiempo. Edin suspiró, cruzando los brazos. ¡Qué tontería!, pensó. Incluso entre nosotros, solo unos pocos entienden cuando no es prudente actuar. Si Ottar está involucrado, interferir equivale a suicidarse. Sus ojos siguieron el lugar donde Aiz y la alta princesa elfa habían desaparecido por un momento más. Y si ese incendio es lo que él cree que estén, entonces las cosas están a punto de complicarse mucho más de lo esperado. Mientras tanto, Aiz y Rivería aterrizaron en uno de los puentes superiores en el piso 20. El calor los saludó como una ola. Rivería todavía estaba procesando lo que acababa de suceder, su cabello ondeando con los vientos residuales de Ariel. Aiz, sin embargo, ya tenía la mirada fija en el horizonte.
En el horizonte del túnel, se podían ver llamas, sombras moviéndose a través de las brasas y una figura alada rugiendo furiosamente. Aaron. Bell estaba allí. Rivería suspiró, resignada. Supongo que ya no tiene sentido detenerte. Ice no respondió. Dio un paso adelante, con la empuñadura de desesperada en la mano temblando levemente. El sonido del fuego resonó en su pecho como un tambor. Su corazón latía con una mezcla de urgencia y algo más sometido, algo que no podía definir del todo. Ice no dudó. Tan pronto como vio el fuego envolviendo el campo de batalla, su cuerpo se movió instintivamente. La figura de Oktar era una pared, una presencia imposible de ignorar en medio de las llamas y el ruido metálico. La espadachín aceleró, su silueta se convirtió en un destello dorado que atravesó el aire como un rayo. Shin. Su espada bajó con fuerza, buscando el flanco del boss. Pero Oktar giró, cruzando sus espadas gemelas justo a tiempo. El impacto resonó con un eco profundo, una vibración que onduló a través del puente de madera y levantó chispas de fuego a su alrededor. Ice dio un paso atrás, el viento levantando su cabello dorado. Oktar la miró con una mirada neutral, aunque un toque de molestia era evidente en su ceño fruncido. Ella había sido rápida, incluso para sus estándares. Bell, al verla, no pudo evitar sentir una oleada de alivio. Señorita Ice. Jadeó, pero seguía en guardia con su espada estia. Ice giró ligeramente la cabeza, con una breve sonrisa curvando sus labios. Llegué justo a tiempo, dijo con calma, aunque sus ojos permanecieron fijos en Oktar. Y Aaron rugió detrás de ella, extendiendo sus alas y desatando un arco de fuego que separó momentáneamente a los combatientes. El aire se volvió más espeso por el calor y la tensión. Rivería llegó unos segundos después, aterrizando al borde del puente quemado. Sus túnicas revoloteaban en el aire caliente, y sus ojos verdes escaneaban la escena. Bell, Ice, el dragón Ani frente a ellos, Oktar. El corazón del alto elfo se hundió. Agarró su bastón, lista para intervenir, cuando un sonido detrás de ella la alertó. «Estamos aquí», anunció una voz ronca. Rivería se volvió rápidamente. Desde la entrada del túnel, un grupo avanzaba constantemente. Allen a la cabeza, los 4 hermanos Gulliver detrás, Edin caminando con su actitud tranquila y Ogni, desenvainando su espada, parecían cambiar a una postura más confiada. La luz del fuego los iluminaba desde abajo, proyectando sus sombras contra las paredes moradas del laberinto. El pecho de Rivería se tensó. Allen le sonrió, con una sonrisa aguda, casi divertida. ¿Realmente eres tan entrometido, o simplemente quieres venir a ver morir al niño? Rivería frunció el ceño. No vine aquí a ver morir a nadie. Antes de que Allen pudiera responder, Edin dio un paso al frente. Te aconsejo que te mantengas al margen. Si no lo haces bueno, me temo que tendremos que tomar medidas que a ninguno de los dos nos gustaría. Al margen, respondió Rivería, con una frialdad que atravesaba el aire. Riviera tomó la mitad de un paso atrás, el posicionamiento de sí misma con su personal elevado. Su mente rápidamente se analizó. 3 niveles de 6S y 4 a nivel de 5S. Si me enfrento a ellos, incluso, con el Ice y el dragón, de que no íbamos a durar mucho. Y el que está dejando Oktar fuera de la ecuación. El sonido de la batalla detrás de ellos resonó de nuevo. Y Aaron el rugido se hizo eco, y una ola de calor asomó en el puente, causando que las hojas secas que se encienda. Oktar el ceño en la llegada del grupo. El brillo en sus ojos cambiaron, visible molestia asoma por debajo de su expresión impasible. Él sabía exactamente lo que su presencia significa. Su mirada se desvió ligeramente hacia Bell y Ice, aún protegiéndose del dragón. TSK. Él no había venido a matar a Bell Cranel. Su intención era simple. Ponerlo a prueba, forjar algo dentro de él a través del dolor y reforzar la idea en su mente de que no debería lastimar a su diosa. Pero si los ejecutivos intervinieran, esa lección se convertiría en un baño de sangre. Idiotas, pensó. Ellos no entienden nada. Y Aaron rugió de nuevo, desatando una ráfaga de llamas que Oktar bloqueó con un choque de espadas. Las llamas envolvieron sus brazos, pero resistió el calor, dio un paso atrás y se giró para liberar la presión. Bell, al ver la distracción, se movió junto a Ice.
Tenemos que mantenerlo cerca del fuego, dijo, con la voz tensa pero firme. Ais asintió, lanzándose hacia la izquierda mientras Bell atacaba desde la derecha. Ottar desvió ambos golpes con precisión, su cuerpo se movía como una máquina de guerra, su equilibrio intacto a pesar de los ataques combinados. El piso de madera se partía con cada impacto. El calor aumentaba y las brasas flotaban en el aire como luciérnagas. Detrás de ellos, Rivería continuó prestando mucha atención a los movimientos del grupo de Freya. Allen giró la lanza en la mano, con la cola de gato retorciéndose con impaciencia. No sé tú, Edin, pero estoy cansado de esperar. Lo sé, respondió el elfo sin mirarlo, pero si intervenes ahora, terminarás muerto. Allen le miró fijamente. ¿Qué te hace pensar que me importa? Que todavía estás respirando, respondió Edin con calma. Allen gruñó, los hermanos Gulliver se tensaron y Rivería sintió que el aire se espesaba de pura tensión. Más adelante, el fuego de Yaron rugió de nuevo, reflejándose en los ojos de todos los presentes. Ottar intercambió golpes con Beliais, su cuerpo se movía a través de las llamas con la precisión de un guerrero que dominaba cada fibra de su ser. Bell resistió, su espada temblaba por la fuerza de los enfrentamientos, pero su determinación permaneció intacta. Las CIA giraron con una velocidad impecable, cortando el aire en ráfagas precisas. Su espada, desesperada, y la espada estia de Bell cruzaron trayectorias, coordinándose casi sin decir palabra. Ottar bloqueó un golpe hacia abajo de Ice, luego un corte lateral de Bell, y los empujó a ambos hacia atrás con una fuerza que hizo vibrar el puente. Yaron respondió de inmediato con un rugido, enviando una ráfaga de llamas que se elevó como un muro entre los tres combatientes. Al otro lado del espectro, Rivería mantuvo la guardia alta. Si los ejecutivos de Freya daban un paso más, ella sabía que no tendría salida. Pero ella tampoco iba a retroceder. Las brasas cayeron lentamente entre los dos grupos. El fuego iluminó sus rostros, sus miradas tensas, sus armas listas. El aire olía a madera quemada y a batalla inminente.